Buenas tardes. El propósito de este video es dar una síntesis de la materia de doctrina de la Biblia. Y como hemos visto en la materia de doctrina de la Biblia, las escrituras son de origen divino, inspiradas por Dios, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16. Son infalibles e inerrantes, esto es, no pueden errar ni contienen errores. En palabras del Dr. R.C. Sproul, la infalibilidad alude al potencial, describe algo que no puede ocurrir, mientras que la inerrancia describe el potencial realizado, lo que es. Es importante aclarar que el alcance de la palabra escritura es tanto para el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que por lo menos un par de apóstoles se refieren a los escritos del Nuevo Testamento como escritura. Por ejemplo, en su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe: porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esto en 1 Timoteo 5:18. Aquí Pablo está citando y poniendo al mismo nivel como escritura pasajes como Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7 respectivamente. Por otra parte, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pedro llama al Antiguo Testamento como el resto de las escrituras, y esto inmediatamente después de hacer referencia a las cartas de Pablo, atribuyéndoles así a las cartas de Pablo el título de escrituras. Por lo tanto, concluimos que ambos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son palabra de Dios y poseen autoridad sobre cada creyente. Otra característica por mencionar respecto a las escrituras es su perspicuidad o claridad, y la podemos definir de la siguiente manera. Es esa cualidad del texto bíblico que como acto comunicativo de Dios garantiza que su significado sea accesible para los que acudan con fe. Esta es una definición dada por el pastor John MacArthur. Sin embargo, es una realidad que existen pasajes difíciles de entender, tal como lo menciona Pedro en su segunda carta. Por lo tanto, fue necesario establecer reglas de interpretación a causa de los mismos. Aquí es donde surge el principio de la analogía de fe, la cual establece que la escritura se interpreta a sí misma. Esto no es una innovación, sino que se ha practicado y creído desde muy temprano en la historia de la Iglesia. La Iglesia siempre ha confesado la claridad y la congruencia o la no contradicción de toda la Escritura. Por mencionar algunos ejemplos, Ireneo del año 130, él escribe: toda la Escritura que nos ha sido dada por Dios será considerada por nosotros perfectamente congruente, y las parábolas, es decir, los pasajes menos claros, armonizarán con aquellos pasajes que son perfectamente claros. Además añade, y esas declaraciones cuyo significado es claro servirán para explicar las parábolas. Justino Mártir del año 165, como estoy completamente convencido de que ninguna escritura contradice a otra, trataré de persuadir a quienes imaginan que las escrituras son contradictorias, para que sean más bien de la misma opinión que yo. Atanasio del año 296. Es opinión de algunos que las escrituras no concuerdan, o que Dios, quien dio el mandamiento, es falso. Pero no hay desacuerdo. Lejos de eso, tampoco puede el Padre, que es la verdad, mentir, porque es imposible que Dios mienta. La escritura es congruente en todo su contenido porque posee una única intención, lo que Dios deseaba comunicar. Aquellos hombres movidos por el Espíritu Santo llevaron a cabo dicha labor y no escribieron nada más que aquello que deseaba comunicar Dios, tal como lo explica el pastor John MacArthur. La misteriosa obra del Espíritu Santo, por la que éste se sirve de la personalidad, lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo su divina autoridad. No existe tal doble intención del mensaje, la humana y la divina, sino una, la que Dios deseó comunicar. Afirmar lo contrario sería consentir con el principio errado de sensus plenior, el cual declara que la escritura, ya sea un pasaje en particular, una sección más grande o incluso una enseñanza a lo largo de toda la Biblia, posee un significado adicional y distinto, más profundo al que el autor humano intentó comunicar en el texto. En última instancia, a pesar de que la Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos en un periodo de más de 1500 años, la Biblia es un solo libro, escrito por un solo autor, con un tema principal. Un tema supremo que une a todo, el de Jesucristo y la salvación de Dios, la salvación que Dios ofrece por medio de él.
y se ve plasmado en cada página de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 1:1 se nos presenta Dios como una realidad incuestionable, no justifica su existencia ni da razones de ello, solo declara de sí mismo en el principio Dios, y cómo todo lo que creó era perfecto, bueno en gran manera. Había una perfecta comunión de Dios con su creación, Dios mismo se paseaba en el huerto al fresco del día. Sin embargo, vemos cómo se fractura esa relación de Dios y el hombre. El ser humano, al ser seducido por Satanás, decide pecar contra Dios y así desobedecerle, provocando que toda la creación fuera maldecida. Esto en Génesis 3. Sin embargo, aunque la advertencia dada por Dios era que ellos morirían, no murieron inmediatamente, sino que después de pronunciar dicha maldición sobre la creación, Dios les dio la promesa de un redentor. Génesis 3:15 dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Después de esto, Dios procede a darles vestiduras de pieles, señal de un sacrificio previo de animales, probablemente ilustraba una sustitución, señalándoles lo que en realidad les correspondía, ya que ellos deberían de haber muerto por su pecado. Y esto es lo que comúnmente se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Desde entonces la narrativa de la Biblia va mostrando el cumplimiento de aquella promesa de la simiente dada en Génesis 3:15. Se ratifica con Abraham, tal como se lo dijo Dios: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto en Génesis 22:18. Se ve la preservación del pueblo de la simiente por parte de Dios por medio de José y de Moisés. De nuevo con David, al prometérsele que el Mesías sería de su linaje, de la tribu de Judá, y cómo su reino sería para siempre. En 2 Samuel 7 vemos la llegada del Mesías en los Evangelios y su triunfo final en Apocalipsis. Y bueno, esto fue mi síntesis de la materia de doctrina de la Biblia.